Estamos grabando esta clase. Como saben, la última de esta semana ya conmigo, porque la próxima, perdón, la penúltima, próxima semana hay exámenes, así que ya no vamos a ver clases. A ver, chicos, vamos a hablar de los totalitarismos. Es algo muy importante. Se terminó la que es la parte de la Primera Guerra Mundial. Hablamos de en qué acabó la Primera Guerra Mundial, cuál fue el país más perjudicado finalmente después de perder la guerra. Hemos visto la semana pasada la Revolución Rusa, qué le pasó a Rusia y cómo llegó a convertirse en lo que se conoce como la Unión Soviética. Y ahora vamos a continuar hablando de esto. Ahora vamos a hablar de los totalitarismos. ¿A qué me refiero cuando digo esta palabra? A ver, primero que nada, bueno, estos son algunos puntos importantes. A ver, chicos, ya vamos a hablar de los totalitarismos, pero en primer lugar, algo que ustedes tienen que recordar, ya, cuando hablamos de los totalitarismos, eh, son algo como lo que dice acá esta definición. Movimientos políticos surgidos en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el periodo llamado entreguerras. ¿Cuál es el periodo de entreguerras? El periodo que está entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A ese periodo de años se le llama el periodo entre guerras. Esos son 20 años que se demora el periodo entre guerras, entre 1919 y 1939. ¿Ya? Son movimientos caracterizados por un fuerte nacionalismo y militarismo, defensores de un Estado totalitario y con un marcado carácter antiliberal, antiparlamentario y anticomunista, ¿no? Todo eso tiene que ver con el totalitarismo. Un totalitarismo es un gobierno radical donde solo hay un líder supremo y la gente tiene que obedecer a lo que diga el líder supremo y hay solo un partido, no hay democracia, no hay nada de eso. Eso es un totalitarismo, o sea, un partido político que tiene el poder total, un líder que tiene el poder absoluto. Eso es un totalitarismo. ¿Ya? Vamos a ver tres casos, el caso del estalinismo, el caso del nazismo y el caso del fascismo, ¿ya? El estalinismo dice, ¿no? Tras la muerte de Lenin, la semana pasada hablábamos de la Revolución Rusa y hablábamos de nuestro amigo Lenin, que no es su nombre real, su nombre real es Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin es su apodo. Él muere en 1924, ¿no? Ahora hay un problema, cuando Lenin muere, no se sabe quién va a ser el sucesor de Lenin, ¿ya? No se sabe quién va a ser. Todos apuntaban a que el sucesor de Lenin iba a ser este señor que ven aquí, León Trotsky, ya el que había sido la mano derecha de Lenin, pero finalmente León Trotsky termina siendo desplazado por este otro señor que vemos acá, que se llama Joseph Stalin, ya Joseph Stalin. Entonces acá tenemos sucesión de Lenin, ¿no? Dos candidatos están para sucederle. León Trotsky, que defendía la idea de la revolución internacional y es un gobierno comunista descentralizado. Mientras que Stalin aplica el comunismo en un solo país, fortalecer la revolución en Rusia y fortalecer el Partido Comunista, un gobierno fuertemente centralizado. Finalmente se impone Stalin, contra todo pronóstico se impuso Stalin y León Trotsky tuvo que escapar por su vida. Finalmente fue capturado, encontrado en México y asesinado por un espía al servicio de Stalin. ¿Cómo fue la dictadura estalinista? Bueno, primero hubo un culto a la personalidad. Esto es algo importante, que es un culto al líder. O sea, el líder es idolatrado. La gente idolatra a la figura de su líder supremo. Eso es el culto a la personalidad. Intensa política de propaganda oficial. Todas las propagandas buscan exaltar al líder. O sea, que el líder es puesto como el más grande entre los mortales. Ya, como vemos aquí, ¿no? Los niños que quieren a Stalin, Stalin liderando a las masas de Rusia, todos una fuerte propaganda para el líder supremo. Eso es el culto a la personalidad. Control sobre el Estado y el Partido Comunista Único Socialista, ¿no? Aparato burocrático al servicio del poder central que controlaba todos los ámbitos. O sea, hay un control sobre el Estado. Se controla la prensa, se controla el trabajo, se controla todo. El Partido Comunista con Stalin controla todo. O sea, no hay libertad, no existe la libertad. ¿Por qué? Porque el partido controla toda tu vida. Tus llamadas, a quién ves, a quién no ves, todo lo que tú hagas está controlado por el partido. Y también hay represión de todo tipo, ¿ya? Represión de todo tipo. Represión, o sea, hay persecución a aquel que esté en contra de lo que diga el líder supremo. Si Stalin dice algo y alguien no está de acuerdo, hay una persecución brutal y violenta, ¿no? Se crea, por ejemplo, una policía llamada KGB, que sería como la CIA. Ustedes han escuchado de la CIA, ¿verdad, chicos? A ver, los chicos que les gusta ver películas de acción han escuchado de la CIA, que es algo Centro similar de al Inteligencia FBI. América, ¿no? La CIA es el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, ya. Su contraparte rusa es la KGB, ya. Es el Departamento de Inteligencia soviético, ya.
Y también se crearon campos de concentración donde se encerraban a los opositores políticos de Stalin. Bien, al mismo tiempo también la economía se colectivizó, se suprimió la propiedad privada, se le quitaron sus tierras a sus dueños y estuvo bajo el control del Estado, ¿no? Se colectivizó de la tierra, se industrializó Rusia de manera acelerada, ¿no? Hubo una enorme expansión industrial dirigida por el Estado. Stalin, de entre las cosas malas que hizo Stalin, de entre las muchísimas cosas malas que hizo, Stalin fue el responsable de que Rusia sea lo que es ahora, porque Stalin empezó a industrializar Rusia y Rusia se convirtió, o mejor dicho, la Unión Soviética, así se convirtió la Unión Soviética en una superpotencia mundial, en todos los sentidos. ¿Ya? Entonces, no estoy diciendo con esto que Stalin fuera una buena persona, ¿no? Era una persona nefasta, de verdad. Ya, Stalin no era muy distinto a Hitler finalmente, solo que Hitler es más conocido, pero Stalin ahí está también, haciéndole la competencia a Hitler de quién fue más genocida. Pero dentro de las cosas positivas que tú puedes recordar de Stalin es que él elevó a Rusia a la categoría de superpotencia, ¿ya? Planificación centralizada, se aplicaron los planes quinquenales, ¿no? Que eran objetivos económicos organizados por el Estado. Ya hablamos un poquito de los principios del Estado. Bien, a ver, ahora, ¿qué son los fascismos? A ver, ¿qué es el fascismo? Entonces ya hablamos del estalinismo. El estalinismo se aplicó en la Unión Soviética con el ascenso de Stalin al poder. ¿Qué será el fascismo? El fascismo, primero, es ya rasgos políticos, es antiparlamentario. O sea, para el fascismo no hay democracia, chicos. Los totalitarismos son dictatoriales, no hay democracia. No hay un parlamento que controle al líder. El líder hace lo que se viene en gana. No hay alguien que lo detenga. Rechaza la democracia. El gobierno es dirigido por un partido único y un líder carismático. O sea, hay un partido único que dirige todo el gobierno. O sea, no hay más partidos políticos y el líder tiene que ser un líder carismático que sepa hablar, que sepa expresarse bien para que la gente lo quiera, ¿no? Aquí ya no, en el fascismo ya no hablamos de nacionalismo, hablamos de ultranacionalismo. Nacionalismo es, yo quiero a mi país, me siento orgulloso de ser peruano, amo a mi patria, ¿no? Voy a defender a mi patria. Eso es nacionalismo, ¿no? Nos ayudamos entre todos. Ultranacionalismo, ¿ya? Juan Pérez. ¿Ya? Ultranacionalismo. Ultranacionalismo ya no es el querer a tu patria, el apoyar a tu país, sacar adelante a tu país. Ultranacionalismo ya es el obsesionarte con tu país. O sea, ya llegar a un nivel enfermizo de defender a tu patria. La nación es la prioridad absoluta. O sea, no importa que mueran millones de personas en tu país, mientras que tu país salga adelante, triunfe. Eso no es nacionalismo, eso ya es ultranacionalismo, eso ya es chauvinismo, es algo exacerbado, es algo enfermizo, el pensar que tu patria es lo último que hay, la nación es lo último que hay. Autarquía, se fomenta la producción nacional, se elimina la dependencia exterior, o sea, como tu país es lo máximo que hay, ya no puedes estar comprándole cosas a otros países, no dependas de nadie, busca producir tú mismo tus propios recursos, aíslate del resto. Economía agresiva, militarismo e imperialismo. Toma lo que necesites por la fuerza con los militares o conquista colonias, el imperialismo que ya hemos hablado. Programa de obras públicas, se construyen grandes obras arquitectónicas como propaganda política, ¿no? Enormes obras arquitectónicas como propagandas políticas. Rasgos socioculturales, control exhaustivo de la sociedad. Ya se da un control exhaustivo de la sociedad, hay propaganda por todos lados se pegaban afiches, todo, para que la gente siempre esté bombardeada con propaganda para que sean fieles a su líder supremo, ¿no? Hay rivales políticos que se les hace, los reprimes con la violencia. Utilizas a tus allegados para reprimir violentamente a cualquiera que se oponga a tu mandato. Bien, ese es el fascismo. Ese es el fascismo. ¿No? Tenemos dos ejemplos muy claros, el ejemplo de Alemania con Hitler y el ejemplo de Roma con Stalin. Bien, entonces vamos a hablar del fascismo italiano, porque el fascismo es básicamente lo que hablamos de Italia. ¿Ya?
¿Por qué surge el fascismo en Italia? Primero que nada, por el descontento de la gente. Italia, a pesar de que sabemos que Italia en el último año de la guerra se cambia de bando y salió en el bando de los ganadores, Italia salió en el bando ganador, no les dio nadie, o sea, no le dieron nada a Italia. O sea, a pesar de que Italia apareció en la foto con los vencedores, no le dieron nada. Y eso hace que Italia se quede con ese resentimiento, porque no le entregaron nada a pesar de haberse cambiado de bando. Hay una crisis económica, Italia está endeudada después de la guerra, hay paros, pierden poder su moneda, entonces Italia está en crisis. Hubo huelgas, descontento social, rebeliones campesinas, ¿no? Y por esa razón es que muchas de las clases altas tuvieron miedo de que como la gente estaba saliendo a protestar, la gente terminara haciéndole caso a los comunistas y organizar una revolución comunista como la Revolución Rusa. Entonces, ese temor va a hacer que aparezca o surja la figura de Benito Mussolini. ¿Ya? En este clima de tensión, de agitación, aparece un ex militar llamado Benito Mussolini, ¿no? Que creó los fascios di combate, ¿no? De ahí viene fascismo, ¿ya? Que no eran militares, ¿ah? Ojo, esos señores que tú ves en pantalla no son militares, son civiles armados, es un grupo, son como escuadrones de la muerte, grupos que, o sea, son civiles que entrenan para matar, pero no son militares de profesión, ¿no? Son civiles armados, ¿no? Es parecido a terroristas, algo así. ¿Ya? Parecido, no, no iguales, pero parecidos, civiles armados. En 1921, Mussolini crea el Partido Fascista, cuyos grupos paramilitares. ¿Cómo se llamaban estos grupos? Estos que ves acá, no eran militares, se hacían llamar los camisas negras, así se hacían llamar. Como digo, un escuadrón que estaba del lado de Mussolini y que reprimía violentamente, asesinando a cualquiera que estuviera en contra del líder supremo. ¿Atacaban a quiénes? A los socialistas, a los anarquistas y a los comunistas. ¿Por qué atacan a otros partidos como los comunistas? Porque el fascismo, ya les dije, quiere que solo haya un partido. El único partido que puede haber en Italia es el partido fascista. Si hay cualquier otro partido político, debe ser exterminado. Entonces, ¿por qué creen que se llama, chicos, totalitarismo? Totalitario, el partido tiene el poder total, no puede haber nadie que le haga competencia, tiene que ser exterminado o eliminado. Por esa razón es que se eliminaban a otros partidos políticos como el Partido Comunista, el Partido Anarquista o el Socialista, ¿no? Mussolini recibe el apoyo de quién? Benito Mussolini recibe el apoyo de la alta burguesía y las clases medias que vieron en los fascistas una garantía de orden social. Claro, ¿no? Al ver que los fascistas como Mussolini tienen este grupo, estos escuadrones de la muerte, la gente piensa que con eso va a haber más orden, más control y le dan todo el apoyo a Mussolini. Año 1922 ocurre la marcha sobre Roma, ¿no? La marcha sobre Roma en la cual Mussolini sale a marchar con todos sus grupos armados para presionar al gobierno, ¿no? Para asustar, para intimidar al rey de ese tiempo, para que le entregue el poder a Mussolini, ¿no? Una demostración del gran poder que tenía Mussolini es que él sale a marchar con sus grupos armados para intimidar o presionar al rey de Italia, ¿no? Finalmente, con el apoyo de los conservadores, a Mussolini lo van a nombrar jefe de gobierno, ¿no? O sea, había un temor a Mussolini, ¿no? Había un cierto temor y finalmente Mussolini logra su cometido, que es llegar al poder, y empezó a establecer una dictadura totalitaria al llegar al poder, ¿no? La dictadura fascista. Este señor que ves en pantalla, él es el famosísimo Benito Mussolini. Bien, ¿cómo fue la dictadura fascista? Fácil, violencia contra los partidos de oposición, como siempre. Se clausuró el Parlamento italiano, o sea, ya no hay democracia, se mata la democracia. El único partido político es el partido fascista. Mussolini se convierte en el Duce, ¿ya? En el Duce o líder supremo. Recuérdate, Duce significa líder supremo. A nivel social, se prohibieron los sindicatos, se prohibieron las huelgas, ¿ya? Se controló la educación, se controlaron los medios de comunicación, se controló todo. Eso es totalitarismo, se controla todo. Economía, autarquía. Impulsó todo lo nacional para que el país no dependa de otros países. Es autarquía. Vámonos ahora al otro caso, al gran amigo de Mussolini, ¿no? El nacionalsocialismo, ¿no? Sabemos que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió su rey, perdió su emperador, y se convirtió en la República de Weimar, ¿no? La República de Weimar, donde fue un régimen democrático y republicano formado por Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El problema es que esta República de Weimar estaba en crisis por culpa del Tratado de Versalles. Ya sabemos que en ese tratado le dieron con palo a los alemanes, les quitaron su ejército, les quitaron
¿Qué más les quitaron a los alemanes? Su ejército, su industria, los obligaron a pagar una reparación civil enorme, su moneda entró en crisis, o sea, todo un montón de cosas que se provocaron con el Tratado de Versalles. Eso provocó que la gente tenga un descontento, ¿no? Había un gran descontento hacia la República de Weimar, ¿no? Tenemos por un lado la izquierda comunista, el partido que quiere hacer una revolución en Alemania al estilo Revolución Rusa, y la extrema derecha, ¿no? Encabezada por ¿quién? Por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o más conocido como el Partido Nazi, liderado por Adolfo Hitler. ¿Ya? Ahí aparece la figura de Adolfo Hitler, ¿no? Que encabezaba un partido de oposición al régimen de la República de Weimar. ¿Qué buscaba o qué proponía Hitler? Primero Hitler proponía lo siguiente, mira lo que propone Hitler. Rechazo del Tratado de Versalles, expansión territorial y rearme militar, antimarxismo y antiparlamentarismo, oposición a partidos democráticos y de izquierda, régimen del partido único, antisemitismo y racismo, culpar a los judíos de los males de Alemania, superioridad de la raza aria y necesidad del espacio vital. A ver, chicos, en base a lo que yo he leído hasta ahorita, acabo de leer, se puede entender con estos puntos por qué razón Hitler logró tan rápido llegar al poder en Alemania. ¿Se entiende con esto ahora sí por qué? ¿Quién es Hitler? ¿Quién es Hitler? Es un pintor frustrado que está buscando la manera de formar un partido político, pero en realidad Hitler es un don nadie, es un desconocido Hitler. ¿Por qué razón Hitler en pocos años pasa de ser un completo desconocido a ser el líder supremo de Alemania? Todo gira en torno a sus propuestas, a las propuestas de su partido, que son estas. Estas propuestas, que son muy radicales para nosotros, ¿por qué razón? A ver, chicos, ¿por qué razón los alemanes le terminan haciendo caso a Hitler? ¿Por qué razón? A ver, razonen un poco. En base, a ver, Hitler propone esto. ¿Por qué los alemanes le hacen caso? ¿Mm? Porque también están de acuerdo con que los judíos hacían los males de Alemania. Ya, sí, tienes razón, en parte de razón. Ahí, ¿qué más? A ver, ¿por qué más los alemanes le harían caso? Porque fácil a Hitler ni le paraban bola. O sea, como digo, Hitler es... Tampoco estaban contentos con el Tratado de Versalles. Eso, muy bien, Kendi. Porque los alemanes no están contentos con el Tratado de Versalles. Los alemanes saben que su país ha sido arruinado. Los alemanes piensan de manera injusta que por culpa yo les dije la vez pasada que hicimos Primera Guerra Mundial, yo les dije, la Primera Guerra Mundial, el país que pagó los platos rotos de esa guerra fue Alemania. Le pusieron condiciones tan duras que eso generó un odio en los alemanes, es un deseo de revancha, un deseo de venganza, ¿ya? Con ese deseo de venganza, lo único que tuvo que hacer Hitler es ir y tocar ese botón, ¿ya? O sea, Hitler lo único que tuvo que hacer es ponerse del lado de los alemanes y buscar venganza. Es lo único, y la gente al ver un líder que les está prometiendo que Alemania se va a recuperar del Tratado de Versalles, que van a buscar la revancha, van a buscar venganza, todo eso, y que va a ser un gobierno fuerte, eso permite que surja la figura de Hitler. Si no, si Alemania hubiera estado bien, no hubiera surgido Hitler nunca hubiera aparecido. Hitler es la muestra de la revancha de los alemanes. Hitler es la cara visible de ese deseo del pueblo alemán de vengarse. ¿Ya? El ascenso del nacionalsocialismo. Inicialmente Hitler intentó llegar al poder por la fuerza, ¿no? Mediante un grupo de, otra vez, un grupo paramilitar, un grupo de militantes del partido de Hitler, intentó dar un golpe de Estado, ¿no? En 1923, el Putsch de Múnich, un intento de golpe de Estado de Hitler. Como fracasó ese intento de golpe de Estado, capturaron a Hitler y lo encerraron en prisión por un par de años. En esos 2 años que Hitler estuvo en prisión, Hitler va a escribir este libro que ves acá. ¿Ya? Este libro que ves acá. En el examen, una de las prácticas, de las preguntas va a ser que pronuncies correctamente el nombre de este libro. Van a aprender a hablar alemán ahora. Este libro se llama Mein Kampf. Así se llama, Mein Kampf. Mein Kampf significa mi lucha. En este libro,
Hitler explicaba el por qué razón él intentó dar el golpe de Estado y todo eso. La cuestión es que 2 años después de ser encerrado en prisión, Hitler sale de la prisión y sale como un héroe, la gente lo recibe bien y empieza a crecer el poder de Hitler, ¿no? Imagínate, empieza a crecer el poder de Hitler. En el año de 1929 ocurre el crack del 29. El mundo entero se fue al cuerno por culpa de Estados Unidos, se hundieron todas las economías, ¿no? Desempleo, hambruna, todo eso. Y eso provoca que el partido nazi, el partido de Hitler, ¿ya? Diga, ¿no? Que ellos se presentan como los salvadores. O sea, que el mundo está en crisis y el partido de Hitler se presenta como el partido que va a salvar a Alemania de la ruina. Por esa razón también la gente termina creyendo en Hitler, porque quieren un líder que los saque de la situación en la que están. Con un discurso demagógico, ultranacionalista y racista, incrementó su fuerza electoral, siendo elegido canciller de un gobierno en 1933. Ya llegó a canciller Hitler, ¿no? Comienza la dictadura nazi, primero se incendia el Reichstag, ¿ya? Habla como alemán, Reichstag, ¿ya? El Reichstag. El Reichstag es como el Congreso de Alemania, ¿ya? Se incendia, ¿no? Durante el proceso de elecciones de 1933 es incendiado el Reichstag, ¿no? El parlamento alemán fue incendiado y los comunistas fueron acusados de ello, cuando en realidad había sido el mismo Hitler el que había ordenado quemar el Congreso, ¿no? Como una manera, a ver, ¿por qué Hitler quemó el Congreso? Para desprestigiar al Partido Comunista y que nadie vote por ellos, para que solo se quede él como un único partido. Ya les dije, los totalitarismos buscan un solo, que el poder lo tenga solo su partido de ellos. Una vez que Hitler llega al poder, va a deshacer el sistema democrático, va a convertir a Alemania en una dictadura. Todo el poder lo tiene él. Hitler tiene todo el poder. Se prohibieron todos los partidos políticos excepto el partido nazi, totalitarismo. Se controló educación, se controló los medios de comunicación. Se creó una policía política, una policía secreta para reprimir a los opositores, la Gestapo. Y se autoproclamó el Führer, ¿ya? El Führer del Tercer Reich, el tercer imperio alemán, había nacido con el Führer, o sea, con Adolfo Hitler, ¿no? Comienza una política antisemita o antijudía, ¿no? Un boicot a los judíos. Hitler tenía un odio especial hacia los judíos. Se empieza a destruir y boicotear los negocios judíos. Se dan las leyes de Nuremberg, donde los alemanes no pueden casarse con judíos. Noche de los cristales rotos, las propiedades de los judíos fueron asaltadas y destruidas. Finalmente, se capturaron a millones de judíos, ¿no? Y fueron expulsados y encerrados en los llamados campos de concentración, junto con opositores políticos, homosexuales, gitanos, donde murieron esclavizados, ¿no? Estos campos de exterminio masivos. A eso se le conoce luego como el Holocausto nazi, ¿no? La matanza de 6 millones de judíos en los campos de concentración. Bien. Mientras tanto, ¿qué está pasando en el mundo? Hay tensión internacional. Japón está invadiendo China, ¿no? Creando un estado títere, ¿no? El plan de Japón es volverse un gran imperio en todo el Pacífico. Chicos, así era la bandera de Japón. Antes de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, la bandera de Japón era así. Italia convirtió a Albania en protectorado, o sea, Italia está invadiendo países y también intervino en la Guerra Civil Española apoyando a Francisco Franco. Alemania rechazó el Tratado de Versalles, iniciando una política de rearme y remilitarización de Alemania. Ayudó al bando de Francisco Franco en la Guerra Civil Española, ¿no? Y creó nuevos armamentos, ¿no? Profesor, disculpe, la segunda imagen era la bandera de Italia. La segunda imagen, la bandera de Italia, a ver, sí, la bandera de Italia, pero con el símbolo de Mussolini, del fascismo. ¿Ya? Es la bandera de Italia con el símbolo fascista. ¿Ya? Algo que tienen que entender, chicos, es, por cierto, ya hemos hablado de totalitarismo, ya hemos hablado de cómo surgió Mussolini, cómo surgió Hitler, cómo surgieron todos ellos. Pregunta, ¿y dónde estaban los demás países? ¿Dónde estaba Estados Unidos, Inglaterra, Francia? ¿Que nadie les pudo parar el pie a estos señores, a estos totalitarios? ¿Por qué no intervino nadie? ¿Por qué dejaron que Hitler, Mussolini hagan lo que se les daba la gana? Primero porque en el mundo existía una sociedad de naciones que supuestamente se había creado para proteger la paz mundial. Pero la sociedad de naciones resultó ser tan inútil, ¿no? Tan inútil como el que más, ¿no? La sociedad de naciones no servía para nada porque ni siquiera tenía ejércitos. La sociedad de naciones les mandaba cartitas, memorándum, ¿no? A Hitler. Hitler, por favor, deja de invadir países. ¿Ustedes creen que Hitler le va a hacer caso a una carta de la sociedad de naciones? Hitler mandaba
hacía una avioncita de papel y lo tiraba de nuevo, ¿no? La Sociedad de Naciones era incapaz, impotente de frenar la política agresiva de Japón, Italia y Alemania. Las potencias democráticas, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, están en crisis. Nadie le presta atención a Alemania porque cada uno tiene problemas propios. Estados Unidos está concentrado en cómo salir del crack del 29 de su crisis y no le hace caso a lo que esté pasando en Alemania, en Italia. Entonces, la crisis mundial permite que tengan campo libre esos señores de hacer lo que quieren porque nadie los está mirando. Todos los países están concentrados en sus propios problemas. ¿Ya? La debilidad quedó evidente. ¿Cómo se evidencia que los países de Europa demócrata están muy debilitados? Primero, nadie hizo caso cuando Renania fue remilitarizada. Cuando Austria fue absorbida por Alemania, Alemania absorbe a Austria, nadie dijo nada. Nadie reaccionó cuando Alemania absorbió a Austria. Nadie apoyó al gobierno republicano en la Guerra Civil Española y permitieron que los militares de Francisco Franco den el golpe de Estado. Para el año 1936 se crea el eje Roma-Berlín. Por cierto, Mussolini y Hitler eran grandes amigos, muy buenos amigos, entonces firman un pacto militar llamado el Pacto de Acero, una alianza entre Italia y Alemania, ¿no? El eje Roma-Berlín. Luego se firma el Pacto Anticominterno, ¿no? Entre Japón y Alemania contra la Internacional Comunista. Tanto Japón como Alemania firman un tratado contra los soviéticos. Para el 37, Japón invade China. Para el 38, Hitler anexionó los Sudetes checos de Checoslovaquia. Y Francia y Gran Bretaña no hicieron nada. No hicieron absolutamente nada. O sea, Francia y Inglaterra supuestamente habían ido a detener a Hitler y le terminaron entregando Checoslovaquia a Hitler. ¿No? Eso demostró no solo la cobardía, sino lo inútiles que eran estas sociedades de naciones que no protegían la paz mundial de nadie. Y le dejaron a Hitler actuar a sus anchas, ¿no? Actuar a sus anchas. Para 1939, Alemania ocupó toda Checoslovaquia, vulnerando todos los tratados internacionales. Italia invadió Albania. Hitler y Stalin firmaron el pacto Ribbentrop-Molotov. Hitler no quiere problemas con la Unión Soviética, así que firma un tratado con Stalin de no agresión, que luego él mismo lo romperá, ¿no? Y entre la Unión Soviética y Alemania acuerdan dividirse Polonia a la mitad, se reparten Polonia. El problema es que ya invadir Polonia era muy rochoso ya. Y era muy rochoso invadir Polonia. Por lo tanto, los países como Francia e Inglaterra le dicen a Hitler, le han permitido mucho, pero si Hitler pone un pie en Polonia, inmediatamente se declaran la guerra. Hitler no hace caso, invade Polonia el 1 de septiembre de 1939 y ese día le declaran la guerra a Alemania y a Hitler. Comienza la Segunda Guerra Mundial, chicos. Entonces, esto es lo que hemos visto el día de hoy, los totalitarismos. En el